Bien, entonces vamos a ver en esta mitad del primer bloque los farmacóforos más relevantes que ustedes deberían conocer. ¿Cuántos farmacóforos existen? Muchísimos. Y a lo largo de estos dos cursos vamos a ir aprendiendo una gran cantidad, pero primero, para efectos de la primera evaluación, se va a hacer un repaso, ya vamos a pasar por encima de todos los farmacóforos más trascendentales. Bueno, entonces, primero, tenemos que diferenciar entre fármacos de acción inespecífica y fármacos de acción específica. Cuando decimos fármacos de acción inespecífica, son aquellos que no actúan en un target macromolecular, ¿ok? No tienen diana, no tienen target o diana proteica. No tienen target proteico, donde actúan, sino que actúan, como por ejemplo, si vemos todas las moléculas que están ahí, por un efecto físico-químico. Todos estos, el dietiléter, el cloroformo, etcétera, son anestésicos. Y por tanto, como son anestésicos generales, no tienen un target específico en el cual actúan, o sea, actúan mediante un efecto físico-químico. ¿Cuál es el efecto físico-químico de los anestésicos generales? Alterar la conducción a través de la membrana de las neuronas. Ralentiza la conducción nerviosa en las membranas neuronales. Ese es el efecto físico-químico en las membranas, no están actuando en un target. ¿Ven algún farmacóforo en común en esas cuatro moléculas? No hay un farmacóforo en común, son todas muy diferentes y al mismo tiempo son moléculas muy pequeñas, muy simples estructuralmente hablando. Por tanto, son moléculas que no poseen un target específico en el cual actúan. Cuando sí hay un target específico, hablamos de fármacos de acción específica. Sí va a haber una proteína, un target, un receptor en el cual vamos a tener efecto. En el primer caso, el fármaco de la izquierda es una sulfa antibacteriana. Específicamente sulfonamida, ese es el nombre del grupo funcional, antibacteriana. Sí posee un farmacóforo específico que le confiere la actividad y está ahí destacado en ese recuadro de color rojo. Para que haya actividad necesitamos tener un anillo aromático y un grupo sulfonamida. Si no tenemos el anillo, si no tenemos la sulfonamida, se pierde la actividad. Ahora, no cualquier sulfonamida, sino que específicamente, como se aprecia en la imagen, con ese protón libre. Y ese protón que usted ve ahí es un protón ácido. ¿Qué significa un protón ácido? Que puede ser captado por una base o puede ser liberado en el medio. De hecho, el pKa de ese protón es alrededor de 5. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué es tan ácido ese protón, NH? Perfecto, claro, tenemos estos dos efectos. A ver, voy a borrar, ahí dice ácido, yo creo que ya lo captaron. Vamos a borrar aquí donde dice ácido para que se vea lo que voy a ilustrar. En primer lugar, el par electrónico está fuertemente deslocalizado por resonancia hacia el fragmento sulfona. Y en segundo lugar, al mismo tiempo, tenemos que también es posible una resonancia hacia el anillo aromático. Y no es cualquier anillo aromático, no es un benceno, es un anillo de 5 con un azufre, un nitrógeno que es electroatractor. ¿Y este anillo se llama? Es aromático, es el tiazol. Este doble efecto electroatractor fuerte incrementa la acidez del protón. Por lo tanto, pregunta, ¿todo este sistema con qué carga va a estar a pH 7? ¿A pH 7 va a estar negativo o positivo? Si estamos viendo que el protón es ácido, esto no es una base, negativo. De hecho, la mayoría de estos fármacos se ocupa como antiséptico de superficie, muchos de ellos como antisépticos intestinales, como la sulfaguanidina, por ejemplo. Y este tipo de fármacos, por tanto, actúa en el intestino, donde el pH puede llegar incluso a 8. Con mayor razón va a estar ionizado, con carga negativa. O sea, este protón que ustedes ven ahí
en realidad ese protón se disocia, se pierde. Ilustrémoslo ya para cerrar la idea, que a todos les quede claro. El protón se libera en el pH intestinal y vamos a tener un anión. Esto va a tener carga negativa, va a estar como anión. Y al estar como anión puede actuar, puede tener efecto antibacteriano. ¿Qué efecto antibacteriano? Bueno, lo voy a explicar a continuación. Primero comparemos esta molécula con la que está al lado. La que está al lado es muy distinta. Ustedes dirán, pero hay algo de similitud, ¿sí? ¿Cuál función? La función sulfonamida. Entonces tenemos acá, otra vez, sulfonamida. Entonces alguien puede creer que tiene un efecto parecido, pero no. ¿Por qué? Porque es una sulfonamida neutra. ¿Se puede ionizar? No. ¿Tiene la sulfona? Sí, pero no tiene el otro anillo electroatractor conectado acá. Por lo tanto, este grupo es neutro a pH 7. Neutro a pHs alcalinos ligeros como 8 también, no pierde el protón. Es 100% neutro. Este es otro fármaco, este es otro prototipo estructural, es la acetazolamida, un fármaco inhibidor enzimático. Un fármaco para el tratamiento del glaucoma y por tanto para el tratamiento de, para reducir la presión intraocular dentro de el humor acuoso. Bien, entonces, ahora que hemos diferenciado ya estos dos sistemas que son diferentes, tienen un farmacóforo diferente, actúan en targets diferentes. Este de acá, la sulfa antibacteriana, también es un fármaco inhibidor enzimático, pero es un inhibidor enzimático bacterial, es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa bacterial, o sea, es un inhibidor de una enzima de una bacteria. Bueno, resulta que para que la viabilidad de la bacteria sea efectiva, la bacteria necesita como cofactor el ácido fólico bacterial, que es esta molécula que está acá. El ácido fólico bacterial, como ustedes ven, es una molécula compleja, grande, y es un cofactor necesario para la síntesis de bases nitrogenadas. Gracias a esto la bacteria puede sintetizar su ADN, material genético. ¿Qué hace la sulfa? Imita a un fragmento específico dentro de esta estructura. Dentro de esta estructura ya hay tres partes relevantes. Me voy a centrar inmediatamente en esta de acá. Esta parte es súper importante para sintetizar la estructura y como pueden ver se parece a qué cosa. O sea, si ustedes lo ven hasta ahí, o incluso incluyamos el nitrógeno, porque miren, si uno corta acá, nótese cómo hay un grupo NH ahí, ya esto es muy parecido a qué cosa, a la sulfa. Un anillo aromático, un carbonilo, un NH. Entonces, si ahora retienen eso ustedes en su mente, vengan para acá arriba, ahí está. El anillo aromático, un grupo parecido al carbonilo, un NH que va a estar ionizado a pH 7, y por lo tanto, imitando esa porción de la molécula, logramos inhibir la enzima. Es ahí la razón de ser por qué las sulfas tienen que tener esta estructura. Entonces tenemos un farmacóforo que imita esta porción del ácido fólico bacterial. Perfecto, vamos avanzando hacia los farmacóforos de interés. Me interesa llegar a los farmacóforos de interés con ustedes porque no lo hemos visto. Los farmacóforos de interés, los farmacóforos de interés son los siguientes. Primero, cuando hablamos de productos naturales extraídos de plantas, los farmacóforos de interés, por lo tanto, son por lo general de tipo alcaloides, o sea, de tipo básicos, protonables, y por tanto va a haber algún átomo de nitrógeno relevante en la estructura. Un alcaloide es un compuesto extraído de plantas, de fuentes naturales, que es un metabolito secundario de la planta, no es un metabolito primario, no es una proteína, un carbohidrato, es un metabolito secundario. Y este metabolito secundario tiene la capacidad de protonarse, va a tener carga positiva en algún punto de la estructura. Son estructuras muy variables, se mencionan algunas acá como la morfina,
la papaverina, la quinina, la cafeína, imagínense, etc. Va a haber nitrógeno en la estructura. Por otra parte, tenemos que hay otro tipo de compuestos naturales derivados de una unidad llamada isopreno y son los terpenos y otros derivados. Los terpenos se caracterizan porque derivan del isopreno. Derivan del isopreno y el isopreno es la siguiente unidad estructural de tipo C5. Los terpenos son todos múltiplos de 5 porque están hechos de bloques de isopreno. Bien, se mencionan ahí algunas moléculas como el THC, los digitálicos, otros derivados diferentes, por ejemplo, moléculas más lipídicas derivadas de ácidos carboxílicos. Ya, farmacóforo 1. Ya al principio de la cátedra me estaban preguntando por ejercicios relacionados con esto. Miren, les adelanto, la única manera que puedan aplicar esto van a tener que memorizar los fragmentos. Yo lamentablemente no puedo inyectarles a ustedes la materia en la mente, tienen que repasar, tienen que buscar la información una y otra vez, dibujar las moléculas por ustedes mismos para que puedan memorizar el fragmento, el farmacóforo, no hay otra forma. Ya, así que lo lamento, tienen que hacer un esfuerzo de retener ciertos patrones estructurales. Bien, la planta Papaver somniferum o amapola, que es esta que está acá, expele una resina lipídica, como podemos ver, esto de color blanco que le sale a la planta, de la cual se extraen muchas sustancias activas, biológicamente hablando, entre ellas la morfina. Acá tenemos la estructura de la morfina, que es compleja, y es un alcaloide. ¿Dónde está el nitrógeno? Acá hacia arriba, en el sistema de tipo piperidina. Y este nitrógeno puede dar origen a una sal. Podemos protonar esto y tener una sal clorhidrato. Cuando digo clorhidrato me refiero a que el contraión es un cloruro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra morfina. El anillo de la morfina que sale hacia arriba, coloquemos el nombre porque los nombres ustedes saben que acá son relevantes. El anillo es la piperidina. ¿Cuál anillo? El anillo de 6. Bueno, numeremos esto. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí, ¿no es cierto? Parece que dimos la vuelta, ¿o no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que hay algo mal acá. Claro, porque tiene un carbono de más, así que vamos a corregir la estructura después. Ya, pero la piperidina, repito, es con 6, no con 7, así que para que quede anotado ahí, piperidina es con 6. Entonces, hay algún error en el dibujo, teníamos un carbono de más, y eso está hecho a mano, por eso. Ok, con un software, no fue copiado de PubChem. ¿Se acuerdan esa estrategia? Tomar de PubChem la estructura, yo les mostré y pegarla en algún software, es mucho más inequívoco que hacerla uno mismo a mano, ¿ya? Bien, pero saliendo de eso, ya saliendo de esa parte, me interesa que vayamos al farmacóforo. ¿Cuál es el farmacóforo de una molécula tan compleja como la morfina? Donde R, acá arriba, R de la morfina es H. Pregunta, si R es H, ¿cómo se llama ese tipo de alcohol? ¿Ya empieza con F? Sí, muy bien, fenol. Ya, entonces, cuando R igual a H, acá arriba es la morfina. Esto es un fenol. Segundo, cuando R igual metil, acá arriba, cuando es un metil, miren ese pequeño cambio de protón a metil, es la codeína. La morfina es un narcótico. Un narcótico es un analgésico mayor, un depresor potente del sistema nervioso central, tratado para la analgesia en casos graves, como por ejemplo en operaciones, como por ejemplo en
situaciones graves a nivel de, por ejemplo, amputación de un miembro o, por ejemplo, cáncer, un dolor crónico que ya es terminal. Y la codeína, por otra parte, la codeína se utiliza principalmente por su efecto antitusivo. La pérdida de ese protón hace que pierda bastante de su efecto narcótico, pero predomina aún su efecto antitusivo. ¿La morfina es también antitusiva? Sí, pero a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio utilizar morfina para el tratamiento de la tos, ¿ok? Porque produce adicción, tolerancia, dependencia, así que no se puede. La codeína es un antitusivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que el farmacóforo consiste de el anillo aromático, un carbono cuaternario y luego 3 carbonos de distancia a el átomo de nitrógeno. Entonces tenemos que el farmacóforo es un anillo aromático, lo puedo dejar escrito así, un carbono cuaternario, coloquemos Q de cuaternario, y luego 3 carbonos, incluyendo el cuaternario, de distancia 1, 2 y 3 a un nitrógeno básico. ¿Okay? A un nitrógeno protonable. Ese es el farmacóforo de todos los narcóticos. ¿Hay algunas excepciones? Bueno, se han encontrado excepciones, por supuesto. Desde los años 60, por ejemplo, en adelante, se descubrió un tipo de compuesto que no requería tener exactamente igual este patrón. No requería tener, por ejemplo, el carbono cuaternario, sino algo parecido, una amida terciaria. Estamos hablando del fentanilo. Entonces, hay ciertas variaciones que con el tiempo se descubren, pero este es el farmacóforo estructural clásico. Y la única manera que usted retenga eso es que memorice el patrón. Por lo tanto, ¿será indispensable tener este anillo acá de furano? No, lo podemos eliminar, lo podemos abrir. ¿Será indispensable esta otra conexión acá a la derecha? No, lo podemos abrir y conserva la actividad. ¿Se entiende la idea? Entonces, el farmacóforo preserva la actividad. Muy bien, si comparamos esto ahora con otro alcaloide extraído de la planta como la papaverina, vemos que no tiene ese farmacóforo, es diferente. Es un sistema heterocíclico conectado al anillo de benceno. Pregunta, ¿cómo se llama este sistema heterocíclico? Está en la guía de heterociclos para que vayan repasando también eso. El nitrógeno está conectado a la posición 2. El sistema ahora es un sistema bicíclico. Por tanto, eso se llama isoquinolina. Se llamaría quinolina si el nitrógeno estuviese conectado a la posición 1. Segundo, ¿cómo se llaman estos grupos funcionales que están conectados acá 4 veces? Ya son metoxis y la función es un éter o éster. Muy bien, son éter. Ya el nombre técnico de eso es metoxi. Un metil conectado a un oxígeno, la función oxi-oxígeno, metoxi. De ahí viene. Entonces, químicamente hablando, son 4 grupos éteres conectados a todo el sistema. La quinolina se ha visto que tiene la papaverina, que tiene otro tipo de efecto, de tipo retardante de la contractibilidad de la musculatura lisa. Se ha visto que también derivados de ese tipo pueden tener efecto antiarrítmico, o sea, impedir que el corazón tenga contracciones, espasmos irregulares, involuntarios. Toda la musculatura lisa, recuerden que es involuntaria. Y por eso que se han creado moléculas como el verapamilo, que está acá al lado, que es una imitación flexible, ¿de quién? De la papaverina. Entonces, si uno rota el verapamilo un poquitito ahí y hace este esfuerzo mental, tenemos un análogo que se parece bastante, solamente que es mucho más flexible que la papaverina. Ya, pero ese es otro farmacóforo, es diferente. No es igual que el de la morfina. Bien, vamos a un segundo tipo ahora de farmacóforo estructural relevante. Cocaína. Pregunta, a ver, la mayoría de los compuestos tipo fármaco que habíamos dicho son ácidos o bases. Son bases, muy bien, siempre van a tener algún nitrógeno. Los ácidos son los menos, la mayoría tienen nitrógeno en la estructura, por tanto es normal
es común que veamos átomos de nitrógeno dentro de los fragmentos farmacofóricos. Ahí tenemos la cocaína, al lado derecho la eucaína y más a la derecha la procaína, un compuesto sintético. Claramente los dos primeros son extractos naturales de la coca, de la planta natural, porque son estructuras complicadas. De los dos, el que tiene el efecto anestésico local más potente es la cocaína. ¿Cómo se llegó entonces a la procaína, que es algo mucho más simple? Bueno, resulta que la cocaína, vamos para acá, tenemos esta estructura. La cocaína es una molécula complicada químicamente hablando, porque tiene este sistema de tipo bicíclico. Ese sistema que ustedes ven ahí es un biciclo. Y si contamos los átomos que conectan a los cabezas de puente, a ver, está muy grueso el trazo, cuando hay un sistema bicíclico, clic 1, ya memoria hacia el pasado, nomenclatura, sistemas bicíclicos. Cuando hay un sistema bicíclico, los átomos más importantes son los átomos cabeza de puente, o sea, estos dos que vemos acá, porque ellos sostienen toda la estructura, o sea, a través de ellos están interconectados los ciclos. Miren, contemos para la derecha, y tendríamos un carbono, 2 y 3 átomos. Contemos ahora hacia la izquierda, tendríamos 1 y 2 átomos. Y contemos para arriba, ahora para arriba, donde está el nitrógeno, y tendríamos solamente un átomo, ¿ya? ¿Entre quiénes? Entre los cabezas de puente, este de acá y el que está al otro lado, ¿ok? Los átomos cabezas de puente entonces son los que interconectan todo el sistema, y por eso el biciclo pasa a llamarse biciclo paréntesis 3.2.1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa 3 átomos hacia un lado, 2 átomos hacia el otro lado y un átomo acá interconectando también. O sea, tenemos que hay 3 puentes. Un puente de 3 átomos, un puente de 2 átomos y un puente de un átomo. 3.2.1. Y luego la cantidad total de átomos del sistema. La cantidad total de átomos del sistema bicíclico son 8. Si contamos incluyendo ahora los cabezas de puente, porque teníamos 3 más 2, 5, más el nitrógeno 6, más los 2 átomos cabeza de puente, 8 átomos. Entonces, el nombre que recibe esto, como tiene 8 átomos en total, uno dice octano. Y previamente tenemos que decir, ya al principio del sistema, como uno de los átomos cabeza de puente es nitrógeno, se antepone el prefijo asa. Asa biciclo 3.2.1 octano. Ya, ¿qué más hay relevante dentro de la estructura? ¿Cómo se llaman estas dos funciones que tenemos acá? Perfecto, entonces tenemos dos funciones ésteres dentro de la estructura. Los ésteres, en este caso, uno de ellos es trascendental, hay otro que es irrelevante. Segundo, este compuesto, la cocaína, no es per se un profármaco. En algún momento se ocupó como anestésico, ya se dejó de ocupar obviamente porque tiene un efecto estimulante cerebral muy potente, adictivo, sabemos que es una droga. Bien, entonces se descubrió que este éster que está acá arriba es irrelevante para la actividad. Se puede eliminar. Se descubrió que el biciclo como tal no es necesario. Se descubrió que lo único que hay que respetar para tener actividad es que este nitrógeno esté a cierta distancia del grupo éster que tenemos acá. Necesitamos, por lo tanto, un nitrógeno terciario a cierta distancia de un éster polar y que dicho grupo polar, en este caso un éster, esté conectado a un anillo aromático. Ahí tiene entonces un farmacóforo, ¿ya? Un nitrógeno terciario a una distancia, usted dirá, ¿y esa distancia cuánto es? Es una distancia más o menos que fluctúa de 2 a 4 átomos de carbono de distancia. A esa distancia de un grupo polar, en este caso un éster, y luego un anillo de benceno, un anillo
aromático. No es necesario que sea benceno, ¿ya? Pero tiene que ser aromático. Ya, retenga eso por un segundo en su imaginación, lo que acabamos de decir. Vámonos ahora al otro extremo, acá. Y esta molécula, la procaína, es de síntesis. ¿Ve usted ese patrón farmacofórico ahí? Está ahí implícito en la estructura. Ya recuerden que la única manera es que usted haga el esfuerzo de memorizar esto. Tenemos, ya, hay un anillo aromático, hay un conector polar. Usted dice conector polar, un éster. No siempre se ha descubierto que el éster puede estar para ese lado, también puede estar al revés. O sea, podría estar primero el oxígeno y después el carbonilo. También se ha descubierto que en vez de éster sirve una amida. Se fija, hay varias posibilidades. Tiene que ser polar. Entonces, el anillo aromático, un conector polar y luego en este caso 2 átomos de carbono. Ya dijimos que podemos movernos más o menos de 2 a 3 o de 2 a 4 máximo, y un nitrógeno. ¿Un nitrógeno de qué tipo? Terciario, perfecto. Entonces este es terciario y tenemos una distancia acá al conector polar. Una distancia apropiada que tiene esa fluctuación en angstrom, que debería ser más o menos de como 8 angstrom a 10 angstrom aproximadamente. Ya, pero eso hilar muy fino, me interesa que retengan que esa es más o menos la distancia promedio, que el nitrógeno tiene que ser terciario. Bueno, si es terciario, ¿eso qué significa? Que es básico. O sea, tiene que tener la capacidad de protonarse. Si no se protona, vamos a perder significativamente actividad. ¿Ya? Y finalmente decir que este compuesto no tiene ningún centro quiral dentro de la estructura, es muy simple químicamente hablando, y es un compuesto altamente lipofílico. Ahora, nótese acá a la izquierda que el átomo de nitrógeno extra que hay en la estructura es un átomo anilínico. Es una anilina, un nitrógeno conectado a un benceno, y por tanto no es básico, porque tenemos resonancia fuerte hacia el anillo, así que eso no se va a protonar. Recuerden que la resonancia impide que se protone, además tiene el efecto electroatractor del carbonilo. Eso es para nada básico. Y ese es el farmacóforo. Podríamos hablar muchas cosas más, solamente decir que esto es un anestésico local. Y si es anestésico local, eso significa que sí tiene un target. Y ese target son los canales de sodio. Canales de Na, canales de sodio. Los anestésicos generales no, ese es otro efecto. No tienen target, actúan en el cerebro bañando los axones neuronales, impidiendo la conducción. En cambio esto actúa en los canales de sodio, es otro efecto, donde de manera local. La mayoría de estas moléculas se ocupa como anestésico local, por ejemplo para tratamientos dentales, anestesiando las encías. Siguiente farmacóforo. Farmacóforo de serotoninérgicos. Entonces, escribamos acá, serotoninérgicos. Ya, primero, ¿qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que está principalmente en el cerebro, aunque también a nivel periférico se ha descubierto que hay serotonina en las plaquetas, hay serotonina a nivel intestinal, hay serotonina en varios otros órganos. Pareciera ser que la serotonina tiene múltiples funciones en todo el cuerpo. En la parte de aquí abajo, vamos primero ahí, está el neurotransmisor serotonina. Bueno, la serotonina, el nombre químico es 5-hidroxitriptamina. Si numeramos este sistema, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está el 5-hidroxitriptamina. Triptamina se llama todo el sistema sin el hidroxilo. Segundo, la serotonina tiene este anillo acá que es bastante importante para la actividad porque deriva del triptófano. Es el anillo indol. Y tiene a la derecha una cadena de tipo etilamina. Hay un átomo de nitrógeno acá al final, protonable. Si usted retiene eso, va a poder identificar muchos fármacos de acción serotoninérgica.
Bueno, ¿en qué está implicada la serotonina? ¿Por qué nos conviene tener un agonista de serotonina o un antagonista de serotonina? Porque con serotonina, con fármacos serotoninérgicos, podemos tratar un sinfín de patologías, como por ejemplo la migraña, que es lo que vamos a mostrar ahora como ejemplo, ¿ya? La migraña. Podemos tratar trastornos como la depresión, podemos tratar trastornos como la esquizofrenia, la emesis, cuando queremos suprimir el vómito, ejemplo, a nivel intrahospitalario, posoperatorio, muy importante. Podemos tratar trastornos como el colon irritable, creando agentes serotoninérgicos locales de acción, ¿dónde? En el intestino. Podemos tratar con la serotonina un sinfín de otras cosas ya que podríamos seguir numerando, adicciones, problemas del sueño, etcétera, etcétera. Ya está implicada en muchas cosas la serotonina. Ahí por nombrar algunas cosas que se pueden modular con agonistas o antagonistas de serotonina. Ya, retuvo entonces el farmacóforo, ¿qué es lo que es? Tenemos este anillo indol, una cadena etil, amina. ¿El hidroxilo es trascendental? No, no es trascendental para tener actividad serotoninérgica el que haya un hidroxilo en la estructura, no es obligatorio. Entonces retenga este patrón. Bueno, del cornezuelo del centeno, que es un hongo que está ahí, que tiene forma de un pequeño cuerno, de ahí el nombre, del cornezuelo se extraen alcaloides alucinógenos y también alcaloides que tienen efectos antimigrañosos, como por ejemplo la ergotamina. Entonces acá tenemos dos posibilidades. Mire, observe lo siguiente. Cuando el grupo presente en la estructura acá es un isopropil, es la ergocristina. Pero si el grupo es un metil, como se señala en la imagen, es la ergotamina. Ahí volvemos a abrir, ¿ya? Ya, esos dos alcaloides extraídos del hongo tienen el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto neto? Antimigrañoso. Suprimen la migraña, impiden su progresión. ¿De qué manera? Actuando como potentes agentes serotoninérgicos cerebrales, específicamente producen una potente vasoconstricción. Siempre doy este consejo si usted sufre de migrañas, que es un tipo de jaqueca fuera de lo común, porque genera un dolor incapacitante y al mismo tiempo la gente comienza a ver luces ya, náuseas, vómitos, así que es bastante desagradable. No abuse de estas sustancias porque esta vasoconstricción puede matar neuronas por hipoxia. Es muy severa. Hoy día hay estrategias un poco más modernas y no tan peligrosas, como los triptanes, que son un poco más caros que estos, ya los triptanes, como por ejemplo el sumatriptán. Entonces, si usted o algún pariente sufre de migraña, que invierta un poco más, pero va a estar cuidando su salud neuronal. Sumatriptán también es un potente antimigrañoso con menos efectos adversos de vasoconstricción demasiado extrema. Bien, lo que hace la ergotamina, la ergocristina, este tipo de alcaloides, es producir una vasoconstricción actuando en cierto tipo de receptores serotoninérgicos porque tiene el farmacóforo de serotonina. Se ha visto que toda la parte de abajo es relevante y no así la de arriba. Miren, en la parte de acá abajo, ahora si ustedes recuerdan la estructura de la serotonina, ¿tenemos el anillo de indol en alguna parte? Abajo, muy bien, entonces lo vamos a marcar. Ahí está el indol, estaba camuflado. Y tenemos la cadena etil. Justo acá la cadena etil. Y luego amina. Entonces tenemos el farmacóforo, está oculto dentro de la estructura. Y corroboramos de que efectivamente este nitrógeno es básico, protonable a pH 7. Estaba la estructura oculta. Tiene efecto, por tanto, en cierto tipo de receptores
de serotonina como el receptor 5-HT1E y 5-HT1F, entre otros, porque no son selectivos, pero algunos receptores importantes donde estos fármacos actúan, repito, son los receptores llamados 5-HT1E y 5-HT1F, produciendo el efecto antimigrañoso. Ya, el doble enlace que está acá no es relevante para la actividad y tampoco le quita la basicidad al nitrógeno porque hay un carbono entre medio, entonces no está en resonancia, ¿ok? Así que cuidado, no es una enamina. Llama la atención, pero no es una enamina, es una amina terciaria. Por el equilibrio químico. Lo que ocurre es que cuando un fármaco es protonable, como este, que yo sepa, no existe un transportador proteico para este tipo de moléculas al cerebro. Pero hay un equilibrio químico. O sea, hay algún momento, recuerdan ustedes los procesos de equilibrio, ya en que esto, por pequeña cantidad que sea, hay un momento en que va a estar neutro. Y ahí eso atraviesa pasivamente y luego se vuelve a protonar al otro lado de la membrana. Entonces hay un pequeño momento, un instante de tiempo en que esto logra pasar. Gradualmente, ya hay un equilibrio, ¿cierto? Gradual. Bien. ¿Qué es lo que descubrieron con el tiempo? Ya que hidrolizando este tipo de compuestos, miren, hidrolizando acá la estructura, usted puede generar un ácido carboxílico. Por hidrólisis acá, cortamos en donde está la amida, recuerde que está la función amida, y por tanto generamos un ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico luego se puede transformar en amida y generar moléculas de este tipo como el LSD, que son drogas de abuso psicodélicas, dietilamida del ácido lisérgico. Son compuestos bastante tóxicos, muy lipofílicos. Esto le confiere lipofilia al sistema, estas dos cadenas extras que hay acá. Recuerden, este átomo de nitrógeno, ya que está acá arriba, no es protonable. ¿Por qué? Porque es una amida. Ya está en resonancia con el carbonilo. Eso es amida, no amina. No. Primero, como les dije, es que no estoy mostrando todas las reacciones químicas, pero lo que dije es que se descubrió que al hidrolizar esto, o sea, al romper acá, usted genera en esta posición un ácido carboxílico, por hidrólisis. Luego el ácido carboxílico lo transforman en amida, que es esta estructura que está acá, que va a ser neutra, y este tipo de estructura es psicodélica, es una molécula capaz de producir alucinaciones. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Y todavía se trabaja hoy día con este tipo de estructuras. Se estaba buscando fármacos para el tratamiento de la depresión y para el tratamiento de la esquizofrenia. Pero lamentablemente aquí pasó lo contrario. La molécula produce alucinaciones. Entonces, por eso que tengo estas imágenes acá en el apunte de este pintor que dicen que alterado por LSD pintaba este tipo de geometrías imposibles. Ponga la atención después en su casa a ese tipo de imagen y va a descubrir que hay algo, que hay una anomalía ahí en esos dibujos, ya tanto en uno como en el otro. Y eso era porque él estaba bajo los efectos de esta droga, del LSD. Bien, vamos al siguiente farmacóforo a continuación. Farmacóforo de agentes colinérgicos. Específicamente, alcaloides extraídos del curare tienen un farmacóforo colinérgico en la estructura. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar a continuación. Lo que estamos mostrando acá es que en las selvas amazónicas se hace un macerado de esta planta para cazar animales y poder inmovilizarlos. Lo que produce el curare es parálisis muscular. Vamos a la estructura. Pero antes de mostrársela, aquí en el centro tenemos un neurotransmisor. Este neurotransmisor que está acá es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor encargado de producir la contractilidad muscular. Y no solo eso, a nivel cerebral, la acetilcolina es el neurotransmisor encargado de retener la memoria. Cuando falta acetilcolina, la persona empieza a perder la memoria. Así que es un neurotransmisor importantísimo. A nivel periférico nos ayuda en la contracción muscular. A nivel cerebral nos ayuda a retener la memoria. Ya, lo que ustedes ven ahí en la estructura de la acetilcolina es lo siguiente. Es un grupo funcional de tipo éster
conectado por dos carbonos a un grupo amonio cuaternario. El amonio cuaternario siempre tiene carga neta positiva. ¿Por qué? ¿Por qué no puede protonarse y deprotonarse? ¿Ya? ¿Cuántos enlaces tiene? 4. Entonces ya su capacidad de enlace ya está completa. Por eso mucho cuidado. Los amonios siempre van a estar con carga neta positiva. Nunca van a perder o ganar una carga extra. ¿Amonios de qué tipo? Cuaternarios, o sea, sin hidrógeno en la estructura. No lo olvide, esos son siempre positivos, no tienen manera de perder su carga positiva. Aquí no hay equilibrio, no hay equilibrio de liberación de carga, no. Eso está metilado 3 veces y está conectado además a la cadena, entonces es imposible que pierda la carga. Ya, retenga esto en mente. Dentro de la estructura de acetilcolina, este amonio, o sea, tener un nitrógeno con esa carga positiva, es trascendental para la actividad colinérgica. ¿Y dónde actúa la acetilcolina? En varios tipos de receptores, pero hay uno en particular que es muy importante. En esta imagen de Newman podemos ver la disposición Gauge que adopta la acetilcolina en el espacio. Y esta disposición es importante para la actividad colinérgica. ¿Y dónde actúa? Acá, en los canales colinérgicos, también llamados receptores nicotínicos. Ya, entonces, receptor nicotínico. El receptor nicotínico es un canal iónico. Es diferente al receptor muscarínico, que lo vamos a estudiar en la fármaco 2 cuando veamos todo el sistema colinérgico, ya nicotínico, muscarínico, etc. El receptor nicotínico, repito, es un canal, no es un receptor acoplado a proteína G. Como ustedes estudian en farmacología, toda esa señalización, aquí no hay, esto es un canal simplemente. Se abre, se cierra y deja fluir iones como sodio y calcio, por tanto tiene permeabilidad no selectiva. Cuando llegan dos, acá está el canal cerrado, cuando llegan dos acetilcolinas, ¿qué ocurre? Las dos acetilcolinas, una se enlaza en una subunidad del canal, está abierto el canal, otra se enlaza en la otra subunidad y deja pasar los iones. Entonces cuando llega la acetilcolina, se expande el poro del canal, entran los iones y el músculo se puede contraer, puede trabajar. De esa manera entonces la acetilcolina genera la movilidad muscular. ¿Por qué se necesitan dos acetilcolinas? Porque la acetilcolina es una molécula pequeña, entonces no alcanza una misma acetilcolina unirse simultáneamente a las dos partes, eso sería imposible. Se necesitan dos acetilcolinas. Bueno, en el curare, en la planta, vamos para allá ahora, se descubrió esta molécula llamada D-tubocurarina, que tiene una estructura súper compleja, pero lo más importante y lo que descubrieron con el paso del tiempo es esto, que hay dos nitrógenos positivos a cierta distancia, separados unos de otros. Y esa distancia es el farmacóforo, o sea, necesitamos tener dos nitrógenos positivos a cierta distancia y tenemos la actividad bloqueante de estos canales nicotínicos. Todo lo demás es irrelevante para la actividad. No es necesario tener toda esta tremenda estructura macrocíclica que tiene la D-tubocurarina de origen natural. No es necesario. Es necesario tener dos nitrógenos positivos a cierta distancia. Y esa distancia, por lo general, fluctúa de 8 a 10 átomos de carbono. Siempre hay un margen de tolerancia, pero ahí es donde uno pierde un poco de actividad, ¿no es cierto? Si me paso o quedo más corto, la actividad decae. ¿Ya? Hay cierto rango de tolerancia para esto. Pregunta, ¿cuál de los dos nitrógenos es el amonio cuaternario? Muy bien, ya el de arriba es el amonio cuaternario. Por lo tanto, el de arriba es el que puede perder o ganar o quedar igual siempre. Siempre queda igual. El de abajo es el que puede tener equilibrio porque el de abajo es un nitrógeno terciario solamente. Ya, muy bien. Entonces, con eso en mente ahora, habiendo retenido esa información de este farmacóforo, vamos para acá.
es que se diseñó esta molécula. Pregunta, ¿este compuesto decametonio, los dos nitrógenos son terciarios o amonios cuaternarios? Muy bien, son amonios cuaternarios. Perfecto. O sea, siempre tienen la carga neta positiva. La carga neta del sistema es +2. ¿Por qué tiene esta estructura? Porque así preservamos esta distancia necesaria, larga, que interconecta un átomo de nitrógeno con otro. ¿Por qué tiene que ser así? Porque de esa manera, vamos para acá, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Un amonio se ancla a una cavidad, entonces vamos a tener un amonio acá, y el otro amonio, como la cadenita es larga, logra anclarse a la otra cavidad. Exacto, entonces de esa manera tenemos el efecto bloqueante, ¿lo ve? O sea, una sola molécula se logró anclar a ambas partes simultáneamente. Y de esa manera entonces tenemos un agente bloqueante para producir inmovilidad del sistema respiratorio. Este tipo de moléculas produce particularmente inmovilización del sistema respiratorio. Y si el sistema respiratorio no se mueve, el animal muere, lo ocupan para cazar ya el compuesto natural, o bien a nivel clínico sirve para intubar a las personas en procedimientos respiratorios donde haya que intubar, ¿ya? Entonces esa es la aplicación que tiene. Bien, siguiente farmacóforo. Ya no me acuerdo, este es como el quinto ya, me parece que vamos. Agentes de tipo adrenérgicos. Entonces voy a anotar acá. Adrenérgicos. Y aparece una planta ahí, la Ephedra vulgaris, que es este arbusto pequeño que da estas flores con forma de rosa. Pero antes de ver el alcaloide propiamente tal, vamos acá abajo. Ahí está la adrenalina, que creo que se las mencioné en el bloque anterior. Si no, ya aquí está la adrenalina. Es un sistema de tipo catecol. Catecol es el benceno conectado a los dos hidroxilos. Y este catecol, lo que es importante para la actividad es el anillo aromático. O sea, los dos hidroxilos que vemos ahí, voy a ampliar un poquitito más la adrenalina, los dos hidroxilos son prescindibles. Si no están, igual hay efecto. Obviamente no va a ser el mismo efecto, pero hay efecto. Segundo, para que haya actividad se necesita de este sistema etanol-amina, conectado al anillo aromático. Entonces tenemos un sistema etanol-amina. Y debe ser el hidroxilo proyectado hacia adelante. O sea, cuando lo dibujamos de esta manera, cuando el anillo aromático está a la izquierda, según mi sentido de lectura, el hidroxilo tiene que venir para adelante para tener la máxima actividad biológica. Repito, si lo dibujamos así, con el anillo aromático a la izquierda, el hidroxilo debe venir hacia adelante. Eso significa que en este caso en particular, ¿cuál es la configuración absoluta? Esto sería prioridad 1. Luego tendríamos el carbono nitrogenado, prioridad 2, y después este carbono que no tiene nada, prioridad 3. Entonces sería R o S. 1, 2, 3. R, muy bien, ya es horario. Entonces, un sistema aromático, una cadena de etanolamina con configuración R y un átomo de nitrógeno protonable, eso nos da el farmacóforo de un adrenérgico, de un fármaco capaz de estimular los receptores alfa y beta adrenérgicos. Y según las variaciones que le hagamos a esto, podemos transformar el fármaco de agonista en antagonista. Ya, veamos la molécula que está acá al lado. Esta de acá al lado es la noradrenalina, que se diferencia solo en, ¿qué significa nor? Que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? El grupo metil. Solo un metil de diferencia. Recuerden que la adrenalina, ya de sus cursos más biológicos, es una hormona. Y la noradrenalina o norepinefrina es, muy bien, neurotransmisor. Dentro de los principales efectos del sistema adrenérgico es producir vasopresión. O sea, este tipo de moléculas son estimulantes del sistema nervioso central, ya producen una sensación de alerta, quita el sueño, de estimulación, suprimen el apetito y además tienen efecto vasopresor. Faltaría anotar acá, efecto vasopresor. Contraen las arterias produciendo aumento de la presión arterial
Pero a nivel periférico, ¿cuándo eso es bueno? Cuando queremos crear un descongestionante nasal, porque al contraer las arterias nasales, la persona puede respirar mejor. Bueno, para eso se ocupa entonces esto que está acá arriba. Vamos a la parte superior, tenemos acá la efedrina, ya históricamente, ahí está, la efedrina tuvo un uso como descongestionante nasal. Luego fue reemplazada por la pseudoefedrina porque, de nuevo, ya hubo gente que empezó a utilizar esto como estimulante para ganar competiciones, para tener más fuerza a la hora de hacer ejercicio, porque genera estimulación y por tanto hoy día es de venta controlada. Entonces, la efedrina tiene el farmacóforo, ya, es más que evidente, no me voy a detener mucho acá. Este es fácil de ver, ahí está. La anfetamina tiene exactamente el mismo farmacóforo. Ya, ¿dónde está la variación? No tiene el hidroxilo. Y por eso la anfetamina es lo que se conoce un depletor de catecolaminas. Como se parece un poco, lo que hace en el cerebro es empujar a las vesículas, ayudar a que las vesículas donde la norepinefrina está almacenada se fusionen y salgan. ¿Okay? Entonces las anfetaminas estimulan la liberación de norepinefrina, pero per se, como no tiene el hidroxilo quiral, su efecto directo es bajo, ¿ya? Las anfetaminas también son todas de venta controlada porque son estimulantes del sistema nervioso central, pero por este efecto indirecto. Busquemos la estructura, ya la variación, en el caso de la pseudoefedrina, que es una mezcla. Voy a darle acá los centros exactos. Ya. En el caso de la pseudoefedrina es la siguiente mezcla. Voy a darme un pequeño espacio acá. Y ya al mismo tiempo, porque es una mezcla, y ahora les voy a hacer una pregunta de esto, por eso lo estoy dibujando ya. El OH acá viene para adelante y en este otro caso hacia atrás el metil. Ya, esto sería entonces NH y el metil. En el primer caso el hidroxilo, como podemos ver, está hacia atrás, entonces a la hora de asignar prioridades, claro, se ve como si esto fuera R, pero como el protón viene para adelante, ese carbono es de configuración S. Así que cuidado porque el protón es el que ahora viene hacia adelante del plano. En el segundo caso el protón está hacia atrás proyectado, entonces tendría prioridad 1 para acá, ¿ok? Prioridad 2 el carbono oxigenado y prioridad 3 el metil. Entonces tengo 1, 2 y 3. ¿Qué sería? También sería S. Es S y S. Mientras que al lado, la pseudoefedrina es esta mezcla. Todo esto se llama pseudoefedrina. Aquí al lado tenemos que en vez de estar S, S está todo al revés. O sea, este sería R y el segundo sería... A ver, cuidado, porque miren, también está invertido. Entonces R. Entonces tenemos que el primero es el S, S y el segundo es el R, R. Pregunta, ¿cómo se llaman cuando todos los centros quirales están invertidos? ¿Enantiómeros o diasterómeros? Enantiómeros, muy bien, porque todos los centros están invertidos. Entonces es la mezcla de enantiómeros. Es la mezcla racémica. En la mezcla racémica porque están todos los centros quirales invertidos. Dentro de esta mezcla racémica, ahora les pregunto a ustedes, llamemos a este compuesto 1 romano y a este otro 2 romano, ¿cuál de los dos tiene el mayor efecto descongestionante nasal? ¿El 1 romano o el 2 romano? Muy bien, ¿por qué? Perfecto.
Porque el hidroxilo está en la configuración que tiene la epinefrina, ya la adrenalina normal, la misma proyección hacia adelante del plano. Entonces va a tener el máximo efecto. Muy bien, de los dos, ese va a ser el más activo. El otro tiene menos efecto, ¿ya? El más activo sería el R,R. Potente efecto entonces, vasoconstrictor nasal. ¿Se emplea la pseudoefedrina en formulados antigripales? Sí. En formulados antigripales sí está la pseudoefedrina. No la efedrina, sino que la pseudoefedrina. Muy bien. Ahora, compárenlo aquí al lado. Voy a hacer un pequeño alejamiento. Bueno, las moléculas me quedaron disímiles en tamaño. Ya lo que tenía acá abajo. La efedrina, se las voy a dibujar. Miren, la efedrina, ya ahí para que todavía se vean. Ya, yo sé que ahí ustedes lo tienen en el apunte, pero yo lo voy a dibujar aquí abajo para comparar. La efedrina era exactamente lo mismo, pero, ya, vamos a variar acá. Tenía el hidroxilo hacia adelante, tenía el metil que está acá abajo también hacia adelante y el NH metil. Ya, entonces, esto era la efedrina. Pregunta, la efedrina, entonces la efedrina sería R en el primer carbono y S en el segundo carbono. ¿Qué sería la efedrina respecto a los dos anteriores? Porque ahora la disposición es diferente. Es diasterómero o diasteroisómero de los anteriores. Muy bien. Muy bien, ya problema resuelto entonces con este farmacóforo. Ya hicimos la comparativa, ahora podemos ver otro tipo de farmacóforos. En las siguientes diapositivas la situación cambia un poco. Hay algunas explicaciones al respecto de compuestos que no salen de fuentes naturales. Y quiero centrarme en este porque hoy día es súper relevante. Tenemos un farmacóforo diferente acá, algo que no proviene de fuente natural, sino que proviene del azar, proviene de un accidente químico. Esperaban obtener esta molécula que está acá arriba y, por el contrario, después de las rutas sintéticas que trazaron, llegaron a esta molécula que está acá abajo. En vez de descartar el compuesto, desecharlo, lo probaron para ver en qué servía y se descubrió que este tipo de estructura tiene un potente efecto depresor del sistema nervioso central. Es un psicotrópico. ¿Qué significa eso? Este tipo de compuestos es lo que se conoce como un agonista alostérico. ¿De qué tipo? Es un agonista alostérico GABAérgico. Ya voy a explicar eso de alostérico, veamos primero la estructura y el farmacóforo. Es un fármaco que lo que hace es ralentizar la conducción del impulso nervioso neuronal. ¿Por qué? Porque hace de que entre mucho cloro a las neuronas. Y si entra cloruro específicamente a las neuronas, el interior se vuelve más negativo o más positivo. Si entra cloruro en las neuronas, el interior, ¿cómo se va a volver? Negativo, o sea, la membrana se hiperpolariza porque es más negativa adentro y más positiva afuera. El impulso no se conduce, se frena la transmisión del impulso nervioso. Esos también esos son de la farmacodoya, ese tipo de farmacóforo, así que ahí vamos a hablar más en detalle de eso. Vamos a la parte química, ahora me interesa que reconozcan esto, sí, que retengan este farmacóforo y no lo olviden más. Y el farmacóforo debe tener lo siguiente: un sistema de tipo benzodiazepina, o sea, un benceno y una diazepina. La parte de la derecha, entonces, la parte de la derecha se llama diazepina. ¿Por qué? Porque tiene dos nitrógenos, diazo significa dos nitrógenos, y epina es la terminación de 7 átomos en total para el ciclo. Entonces, cuando vean algo terminado en epina, ustedes dicen, eso va a tener 7 átomos en total dentro del sistema. Lo segundo es que debe haber una función de carbonilo en la posición 2. ¿Cómo es eso? Miren, voy a enumerar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la posición 2, usted dirá, ahí no hay un carbonilo. No, pero hay un isóstero, una función parecida.
¿Qué función es esa? Se ve como una amina, pero observe lo siguiente, el par electrónico de esta amina, ¿qué le ocurre con el átomo de nitrógeno de la posición 1? Puede hacer resonancia, y cuando hace resonancia, ya esta resonancia está bastante desplazada hacia el sistema, va a quedar convertido esto en un enlace doble. Se parece bastante entonces a un carbonilo. Necesitamos tener una función parecida a un carbonilo en la posición 2. O el carbonilo directamente o algo parecido a un carbonilo. Y finalmente decir que en la posición 5 no es parte del farmacóforo el anillo aromático. Ahí se puede tener un anillo aromático o un ciclo alcano. No es obligatorio que haya un anillo aromático extra, también puede ser un ciclo alcano en esa posición. Lo más relevante del farmacóforo es, repito, la porción benzodiazepina con un carbonilo o un pseudocarbonilo en la posición 2. Luego ustedes me dirán, ¿y no es necesario entonces esta función? ¿Cómo se llama esta función que está acá abajo? N positivo, nitrógeno negativo, carga ahí tenemos en los dos, carga total 0. Bueno, esta función, bien particular, es rara verla en fármacos, esa función se llama N-óxido. No es necesario que sea un N-óxido. ¿Qué es necesario? Que haya un nitrógeno ahí, pero no un N-óxido. Así que el N-óxido no es necesario para la actividad biológica. De hecho, el N-óxido no se prefiere porque los fármacos cuando tienen un N-óxido se vuelven por lo general más metabolizables. Se metaboliza más rápido. Bueno, este fármaco, cuando tiene un átomo de cloro, acá en R1 es clordiazepóxido, que es una benzodiazepina de acción corta. Se metaboliza rápidamente. ¿Para qué se ocupan las benzodiazepinas? Algunos ejemplos de benzodiazepinas. Ya, este que está acá, no sé si tenía el nombre debajo, clordiazepóxido. Sí, ahí está, clordiazepóxido, cuando el R1 es igual a cloro. Ya, otros serían, por ejemplo, el clonazepam. El diazepam. Y nombremos uno más, el alprazolam. Entonces esta terminación am o PAM, ya puede ser AM o PAM, es para este tipo de agentes psicotrópicos encargados de actuar como inductores del sueño. ¿Qué más? Ansiolíticos. Se ocupan bastante ya en toda la terapia psiquiátrica, casi por defecto todas las personas con algún tipo de problema mental le dan alguna benzodiazepina para que la persona esté más tranquila. Ya es un ansiolítico, ayuda a bajar un poco el nivel de estrés, de tensión nerviosa dentro del individuo. Como inductores del sueño son bastante útiles, ahí va a depender si la persona necesita solo quedarse dormida, se le da una benzodiazepina de acción corta, pero si necesita mantener el sueño toda la noche, se le da una benzodiazepina de acción larga. Se clasifican por el tiempo de vida media que tengan. Así que no olviden ese farmacóforo y finalmente decir que este tipo de compuestos son neutros. Ya esta es un poquitito, tiene algo muy poco ya porque este par electrónico está en resonancia, pero todas las benzodiazepinas en general son neutras. Ya las benzodiazepinas tienen carga neta 0. ¿Para qué? Para que lleguen al cerebro más fácilmente. Muy bien, siguiente farmacóforo, agentes de tipo diurético. Ahí lo dice, centrémonos en la molécula que está a la derecha. Farmacóforo de diuréticos. ¿Qué es un diurético? Un fármaco utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, para incluso el tratamiento del glaucoma. O sea, es un fármaco que ayuda a excretar líquido del cuerpo. Usted puede excretar, orinar más gracias al efecto que tienen estos fármacos en los, ¿cómo se llama esta mínima subunidad estructural de un riñón? Nefrón. Muy bien, actúan entonces en los nefrones haciendo que excreten más volumen de agua con sales, o sea que se genere más orina.
Ya, la hidroclorotiazida que tenemos acá es un tipo específico de diurético, no es el único tipo, de cierta familia, de los más moderados. Hay otros que son más fuertes, como la furosemida, por ejemplo, pero eso ya es otro farmacóforo. Ya, la hidroclorotiazida que ustedes ven ahí tiene como farmacóforo un anillo aromático conectado a dos funciones. ¿Cómo se llamaban estas funciones? Perfecto, sulfonamida, se nos repita, ahí tenemos otra vez la función sulfonamida. ¿Cuántas sulfonamidas? Dos. ¿Tienen que haber dos? Sí, porque si usted elimina una, la actividad baja. Dos sulfonamidas maximizan el efecto diurético. Segundo, una sutileza. Dentro de la estructura llama la atención que el sistema de la derecha no está aromatizado. O sea, nótese lo siguiente, en esta parte de acá de la estructura química no hay doble enlace, ¿ok? O sea, esto sería sin enlace doble. Usted va a decir, ¿y eso es relevante para la actividad? Ciertamente. Si tenemos ahí un enlace doble, la actividad es más mala, curiosamente. Algo tan simple como un enlace doble. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué? Ya tenemos que dar algún tipo de explicación a eso. ¿En qué va a cambiar cuando hay un enlace doble? Cambian básicamente dos cosas. Cuando usted tiene un enlace doble, mire, compárelo con la estructura anterior, con la clorotiazida. Hay por lo menos dos cosas importantes que cambian. Primero, con el enlace doble perdemos el NH, ¿no es cierto? O sea, deja de ser dador de puente de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ya no es dador de puente de hidrógeno. ¿Es bueno que haya un dador? Sí. Para el anclaje al receptor, sí. Es bueno que haya un dador de puente de hidrógeno. Segundo, cuando hay un enlace doble, la geometría del sistema es diferente a cuando no está el enlace doble. O sea, el sistema se vuelve más plano. Este sistema de acá es más planar que el otro. Se requiere que sea menos plano para maximizar el efecto biológico, en este caso en particular. Entonces, sea ahí la explicación por qué un simple enlace doble cambia tanto la situación. Ya, no confundir, por favor, este farmacóforo de los diuréticos de tipo tiazida, como dice el nombre. Tiazida, ¿de dónde viene? De que dentro de este anillo hay un azufre y un nitrógeno al mismo tiempo. Ya, no confundir este farmacóforo con, miren, con lo que estaba al comienzo, que dice ahí sulfonamida antibacteriana. Es diferente. ¿Por qué? Porque no está ciclado. Y el hecho de no estar ciclado ya implica que no va a tener efecto diurético. ¿Ok? Así que son cosas diferentes. Y lo último, ya un segundo, todavía me queda una pregunta por hacer acá. ¿Cuál va a ser la carga de la hidroclorotiazida? Muy bien, va a ser neutro. ¿Es eso relevante para la actividad? Sí, tiene que estar neutro. Este sistema es 100% neutro. ¿Por qué el nitrógeno de abajo no se protona? Porque es el que está en resonancia con el anillo de benceno. Y los otros son sulfonamidos, o sea, son resonantes con los azufres, por eso que tampoco se protonan. Perfecto. Siguiente caso particular. Y aquí miren, más que hablar del profármaco en sí, acá vamos a hablar de profármaco. Ahora vamos a aumentar un poquitito el trazo. Profármaco. Queda poco ya para el primer break, así que traten de retener estas últimas estructuras. Ya, vamos a dar como ejemplo el caso de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson comienza a haber, por causas que todavía se están estudiando, un deterioro en los receptores de dopamina a nivel cerebral. Pareciera ser que el sistema inmunitario ataca a los receptores de dopamina a nivel cerebral. Entonces, cuando los receptores de dopamina son destruidos, comienza a generarse toda esta serie de problemas hacia afuera, hacia la periferia, en que la persona pierde el control de sus extremidades y tiene movimientos involuntarios. Como no podemos hacer que los receptores sean de nuevo creados de la nada, una estrategia es, si hay menos receptores de dopamina, ¿qué tenemos que hacer? Dar más dopamina para contrarrestar
la pérdida de los receptores. ¿Se entiende la idea? Ya es un poco ruda, por así decirlo, porque no podemos crear más receptores. No hay manera de hacer eso farmacológicamente hablando. Entonces, más dopamina para que el efecto, ¿no es cierto?, actúe la dopamina ya en los pocos receptores que hay. Bien, ¿cuál es el problema? Que la dopamina, que ustedes ven acá, este es el neurotransmisor, dopamina, neurotransmisor. La dopamina, ojo, se parece a la norepinefrina, pero no es igual. ¿En qué no es igual? Memoria de corto plazo. A ver si se acuerdan de la norepinefrina que la vimos recién. No tiene lo H, muy bien, no tiene esto, el hidroxilo quiral, generando una cadena etanolamina. Esa única diferencia hace que la dopamina per se no tenga efecto estimulante, vasopresor, este efecto eufórico, ¿se fijan? Nada más que un OH, o sea, ese hidroxilo, se los mencioné, es trascendental para la actividad adrenérgica. Cuando no está, es otro efecto llamado efecto dopaminérgico. ¿En qué está implicada la dopamina? En que podamos tener un control de toda nuestra contracción periférica en nuestro movimiento voluntario del cuerpo y también en que tengamos control de las adicciones. Las personas que son adictas, los drogadictos, por ejemplo, tienen todo este sistema totalmente alterado. En el caso particular entonces de la dopamina, es un neurotransmisor, no lo podemos dar como fármaco. ¿Por qué? No porque sea difícil de sintetizar, esta molécula es muy simple, porque cuando uno lo consume por vía oral, experimenta un extenso metabolismo de primer paso. Se metaboliza extensamente en el hígado y lo que queda libre para llegar de ahí hasta el cerebro es muy poco. Por eso no podemos administrar directamente. Además, hay otros problemas, efectos adversos. La dopamina produce tremendos efectos adversos a nivel intestinal. Produce mucha peristalsis intestinal. La dopamina también tiene otros efectos adversos como inducir náuseas, vómitos. Entonces, no se puede administrar directamente dopamina. ¿Cuál fue entonces la estrategia? Ya, recuerden, no podemos crear la dopamina, entonces vamos a crear un precursor de la dopamina, un profármaco. Y aquí está la molécula L-Dopa. Entonces, la famosa L-Dopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Ahí está la estructura, eso es lo que tienen que retener. Ustedes dirán, ya, pero este es un profármaco. ¿Qué es lo que ocurre dentro del cuerpo? ¿En qué se diferencia de la dopamina? ¿Qué es lo que está de más ahí? Ya, a ver, cuidado, algo parecido. ¿Hay algo más que sería? Muy bien, hay un carboxilato de más en la estructura. Esta manera de dibujar la L-Dopa con la carga negativa y la positiva en el átomo de nitrógeno es lo que se conoce como un Sweeter-ion. Ya, con Z, un Sweeter y doble T. Ion es un término germánico, por eso esa manera tan rara de escribirlo. Y los Sweeter-iones son moléculas cuya carga neta es cero, pero que tienen cargas internas. En este caso, una positiva y negativa. Un amonio está como amonio positivo y un carboxilato negativo. Ya, segundo, los que han estudiado aminoácidos y que han visto algo, tienen tiempo ya para llegar bien preparados a la prueba, se parece mucho esto a un aminoácido también. ¿Ya? Esta parte es aminoacídica, carbono alfa, marquémoslo. Y luego tenemos que hay un CH2 y un benceno con este hidroxilo. Si usted viera esta parte de acá, mire, si usted viera esta parte, se parece mucho al aminoácido. Muy bien, se parece a la tirosina. Perfecto. Entonces, en el cuerpo humano, la dopamina se sintetiza a partir de tirosina. ¿Ok? Esa es la vía metabólica para sintetizar dopamina de manera natural. Químicamente ahora, esto tenemos que va con un grupo de más. Dentro del cuerpo lo que ocurre es esto. La L-Dopa, ya, la L-Dopa, ahí está. Se transforma a nivel cerebral, por acción de una enzima llamada dopa decarboxilasa que saca este fragmento en dopamina. Entonces, cuando logra llegar al cerebro, dentro del cerebro la enzima corta ese carboxilato extra y tenemos dopamina. Pregunta, ¿qué tipo de reacción metabólica es esa?
Yo se los voy a mencionar, aunque de estos deberían haberlo visto en farmacología, pero es un tipo de metabolismo ya que sería un metabolismo oxidativo o reductivo. Estamos perdiendo átomos de oxígeno dentro de la estructura. Muy bien, ya esto corresponde a un metabolismo. A ver, cuidado. Estamos perdiendo átomos de oxígeno, es un metabolismo reductivo, ya eso se abrevia como H. Químicamente hablando, la reacción es una reducción. Cuando usted quita oxígeno o aumenta la cantidad de hidrógeno, es una reducción. Por el contrario, cuando usted incrementa la cantidad de oxígeno o retira la cantidad de hidrógeno de la molécula, eso es una oxidación. Ya, hasta ahí va todo más o menos bien, se entiende la idea de profármaco, es un profármaco. El problema es que a nivel periférico, ya a nivel del hígado, a nivel del plasma sanguíneo, existe L-dopa decarboxilasa periférica. Existe la enzima a nivel periférico y por tanto, si también está a nivel periférico, tenemos el problema que a nivel periférico va a empezar a perder el carboxilato y por tanto no va a llegar al cerebro, se va a seguir metabolizando. Para inhibir a la dopa de carboxilasa periférica está esta molécula que está acá, que es un agente suicida. Un agente suicida se le llama una molécula que inhibe periféricamente la decarboxilación de la L-dopa. Entonces, gracias a esta molécula que está acá abajo, que sería un coadyuvante de la terapia, esto que está acá, es un agente que lo que hace es inhibir la decarboxilación periférica. O sea, esto inhibe la enzima, se encaja dentro de la cavidad porque se parece mucho a la L-dopa, inhibiendo la decarboxilación. Usted dirá, profesor, ¿y la enzima no puede decarboxilar a este de aquí abajo? No, porque uno de los requisitos para las decarboxilaciones es que en el átomo que es decarboxilado haya un protón. A ver, miren, para que algo sea decarboxilado, tiene que haber un protón. Entonces, pregunta, ¿hay un protón ahí en ese carbono alfa? Sí, hacia atrás del plano, ¿no es cierto? Está hacia atrás del plano, no está dibujado. Pregunta, ¿y acá? Acá no, porque este es cuaternario. Entonces la enzima, por más que intenta, no puede. Y ahí queda inhibida la enzima, porque esto le ocupa el espacio. Entonces, a ese no le puede sacar el carboxilato. Bien, y el último farmacóforo entonces que vamos a ver ahora, por este bloque, lo tenemos acá. Farmacóforo D antitumoral. Específicamente, uno ampliamente utilizado, está en prácticamente casi todos los protocolos antitumorales, porque los protocolos antitumorales son dependiendo del tipo de cáncer, es el cóctel de antitumorales que se administra, ¿ok? Pero hay uno que se repite mucho, que es esta molécula que está aquí abajo, 5-fluoruracilo. El 5-fluoruracilo es una molécula muy pequeñita que destaca inmediatamente porque tiene un átomo de flúor en la estructura química. El átomo de flúor es un átomo pequeño, similar en tamaño al... Es un átomo pequeño, es similar al hidrógeno. Es el único átomo que tiene un tamaño parecido a hidrógeno. El 5-fluoruracilo es una molécula que impide que las células tumorales multipliquen su material genético. ¿Y cómo actúa? Vamos acá arriba. Las células tumorales tienen hiperactivada la división celular o mitosis. Siempre están dividiéndose descontroladamente y multiplicando su material genético a una tasa de velocidad alta. Para poder hacer eso, las células tumorales tienen que consumir, gastar, se alimentan mucho de bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas permiten la síntesis del ADN. Las bases nitrogenadas que sintetizan o que permiten la síntesis del ADN son de dos tipos. Están las bases púricas o purinas y están las bases de tipo pirimidinas. Y dentro de las pirimidinas tenemos tanto el uracilo, que la célula tumoral ocupa para sintetizar ARN, como la timina, que ocupa para sintetizar ADN. El ARN, la verdad es que nos tiene sin cuidado.
El que nos preocupa es que sintetiza ADN, porque si sintetiza ADN duplica el núcleo y tenemos más célula tumoral. Entonces, acá donde está el problema, tenemos que impedir que la célula tumoral pueda ocupar la timina, porque es una base nitrogenada pirimidínica indispensable para el ADN. Está dentro de la estructura de los nucleótidos de ADN, la timina. Y no solo la timina, todos los otros, pues ya la timina, la guanidina, la citosina, y me falta uno que sería la adenina, ¿ya? Entonces, todas estas bases nitrogenadas forman el ADN. Si yo logro inhibir una de ellas, la célula ya no puede sintetizar material genético. Vamos a impedir que la célula ocupe y sintetice la timina. ¿Cómo las células sintetizan timina? Siempre lo hacen a partir de uracilo. El uracilo es esta base que está acá. ¿En qué se diferencia de la timina? Ya, no tiene el metil, tiene un hidrógeno, perfecto. La enzima timidilato sintetasa lo que hace acá es cortar este enlace y pegar ahí el metil. Si inhibimos este proceso, no hay más timina y por tanto no hay más ADN, no hay más célula tumoral. La enzima, ¿por qué puede hacer eso? Porque el enlace carbono-hidrógeno es un enlace de baja energía, es un enlace fácil de cortar. Pregunta, ¿este proceso de cortar y pegar un metil es una oxidación o una reducción? Cuidado, piénsenlo de manera bien estratégica, porque acá técnicamente lo que está ocurriendo es que en total la cantidad de hidrógeno está aumentando. Hay un carbono más, sí, pero aumentó drásticamente la cantidad de hidrógeno en el sistema. No aumentó la de oxígeno. Ya, es un proceso reductivo. Muy bien. Ya, entonces, ya es un tecnicismo. Lo que importa acá es que el hidrógeno sale y entra un metil. Pregunta, ¿en qué se diferencia uracilo del fármaco 5-fluoruracilo? Solamente en una cosa. Ya, en que en vez de tener el hidrógeno, esto tiene un flúor. Entonces, la célula tumoral lo consume creyendo que es uracilo. ¿Por qué cree que es uracilo? Porque el flúor es muy parecido en tamaño al hidrógeno, entonces encaja perfecto en la enzima. Y la enzima, ¿qué intenta hacer? Cortar el enlace y colocar el metil. Y no puede. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-flúor es el enlace de mayor energía que hay. Es un enlace de alta energía. Es el enlace de mayor energía no metálico que existe. El enlace carbono-flúor es más fuerte que el enlace carbono-carbono. Entonces no hay enzima que pueda cortar ahí y colocar un metil. De esa manera la enzima queda entonces inhibida. Con una simple molécula que engaña se hace pasar por uracilo. Este tipo de agente ya es un este tipo de agente que engaña, no es profármaco, ya actúa de manera directa, se les llama antimetabolito. Antimetabolito. A estos agentes así que engañan a la enzima haciéndose pasar por el metabolito real. Antimetabolito.